Bueno, vamos a seguir con el asunto este de la presencia y la representación, conceptos y constructos mentales. En la sesión anterior, en la primera parte de este tema, he tratado de explicar un poquito qué es el concepto. He tratado de explicar también en qué forma en el concepto efectivamente está entrañado dentro de nosotros la realidad de lo conocido de forma íntima y también valiéndome pues para mostrarlo de la metáfora biológica, digamos, de la intimidad sexual, ¿no? Bueno, y aludiendo un poco también a la etimología de la palabra concepto, que viene del verbo concebir, que es efectivamente engendrar un hijo, ¿no? Aunque lo que nosotros concebimos, o sea, las ideas simples, efectivamente es lo más elemental que hay en la inteligencia y están profundamente entrañadas en nosotros, realmente no somos nuestras ideas, ¿no? Pero las ideas, es decir, lo que hemos entendido de forma simple, está en nosotros, muy dentro de nosotros. De tal manera que, de alguna forma, nosotros nos perpetuamos en ellas. Son como hijos que tenemos, ¿no? Evidentemente, las mamás saben muy bien que sus hijos son suyos. Y la intimidad tan profunda que han tenido con ellos, especialmente durante la etapa en la que estaban embarazadas de ellos, pues efectivamente les ha dado no sé, un afecto, un cariño, una conexión especial con ellos que durará toda la vida. Pero igualmente saben que, bueno, que los hijos también, cuando ya sin que dejen de ser suyos, siempre serán sus hijos, ¿no? Pero efectivamente ya son otras personas, ¿no? Y según van, ya después de haberlos dado a luz, según van creciendo, pues efectivamente se van distanciando naturalmente de los padres. Aunque no haya distancia afectiva, que es lo deseable, ¿no? Sino que siempre estén unidos por el afecto, pero efectivamente son dos realidades distintas, ¿no? Por cierto que además esto que estoy contando lo estoy diciendo en el día 2 de mayo, o sea, el Día de la Madre, con lo cual háganme ustedes el favor de, de felicitar a sus respectivas mamás que han hecho algo muy importante por cada uno de nosotros, ¿no? Nuestras mamás. O sea que me uno al homenaje que les hagan ustedes a sus mamás, ¿no? Bien. Además del concepto, que es, digamos, la operación intelectual más básica, más elemental, y en la cual se da de forma inmediata, o sea, sin ninguna mediación, sin ninguna interposición en medio, ¿no? Pues la presencia de la índole de lo conocido en el que lo conoce, o sea, en el concepto de perro, digamos, hay una inmediatez total, o sea, entre mí, cuando concibo perro, y el ser perro de un perro, no hay distancia ninguna.
No hay distancia, por supuesto, no estoy hablando de distancia material, pero no hay distancia lógica. O sea, realmente la forma de perro, cuando yo me informo de ella, es decir, cuando concibo la perrez, es una presencia de la perrez en mí, aunque obviamente de manera inmaterial, porque yo no soy un perro. Pero de alguna manera lo soy cuando lo conozco, conceptualmente. Después hemos hablado de otras operaciones lógicas, otras operaciones intelectuales más complejas que se hacen a partir del concepto, que son el juicio, el razonamiento, bueno, y el lenguaje. O sea, la expresión, en el fondo, pues de lo que pensamos, de lo que entendemos. En estas otras operaciones más complejas, en cierto modo, ocurre eso que decía de las mamás que según los hijos van creciendo, pues van distanciándose de ellos, ¿no? Aunque, insisto, afectivamente estén muy unidas siempre, pero bueno, los hijos van creciendo y eso significa que son cada vez más suyos, de sí mismos, ¿no? Más individuos. Aunque siempre sean hijos de su madre y de su padre, ¿no? Pero esto, sobre todo los papás y las mamás, pues saben que también los hijos, según van creciendo, pues, bueno, pues van siendo menos de sus... o sea, van tomando una cierta distancia crítica, ¿no? Pues algo parecido, mutatis mutandis, o sea, esto es una comparación, es una analogía impropia, ¿no? Pero la metáfora puede servir para comprender algo que en el fondo es lo que quiero yo señalar aquí, ¿no? En esas otras operaciones más complejas que van más allá y como prolongación, digamos, como extensión del concebir, pues efectivamente ya no hay una presencia tan inmediata de lo conocido en el cognoscente. En el fondo, todas esas operaciones son constructos, son cosas que nosotros hacemos a partir del concepto. Y el concepto propiamente no lo hacemos, lo parimos. Si son ustedes cristianos, quizá recuerden que en la fórmula de la profesión de fe, o sea, el credo que los cristianos suelen rezar en misa los domingos, del Hijo de Dios se dice que es engendrado, pero no creado. O sea, es hijo, pero no es una criatura, es Dios, ¿no? Procede del Padre, eso significa que es hijo suyo, pero no es algo que el Padre hace. Esto es muy interesante. Los conceptos son de alguna forma hijos intelectuales nuestros. No son algo que nosotros hacemos, es algo que más bien casi se podría decir que se hace en nosotros. Y de hecho, fíjense ustedes que algunas veces antes empleaba, ¿verdad?, pues la imagen del coito sexual, de ahí viene la palabra concebir, ¿eh? Concepto. Pues claro, digamos, hay uniones sexuales que son infecundas, o sea, que no dan lugar a un concepto, ¿no? Cuando Sócrates habla con Teéteto, en la conversación esa que mencionaba en el vídeo anterior, pues también hace notar esto. Bueno, pues, algunas veces yo intento enseñar y, sin embargo,
no aprende el discípulo, ¿no? A veces uno le da vueltas a un problema matemático, lo pasa por encima varias veces, lo repasa, sigue todos los pasos del discurso, de la argumentación, y sin embargo no se hace luz. O sea, no siempre que hay esa síntesis, esa unión entre las imágenes y la luz intelectual, se produce el parto. Por tanto, digamos, eso es algo que también lo dice así Sócrates, también depende de un Dios, o sea, también depende de que se haga la luz. El libro de Alejandro Llano que mencioné en alguna sesión anterior, pues se refiere al título, dice, maravilla de maravillas, conocemos, en el sentido de que esto de conocer puede ocurrir o puede no ocurrir. Incluso si ocurre, él dice que es extramundano, es casi un milagro, ¿no? Es una maravilla. Y sin embargo, hay cosas que sí que nosotros hacemos y tienen un resultado, por decirlo así, automático, ¿no? Y que son esas otras operaciones mentales que propiamente son constructos. Es algo no engendrado, sino hecho. En latín, del Hijo de Dios, en la fórmula, digamos, de la profesión de fe, en latín se dice genitum non factum. Es engendrado, en castellano la liturgia lo suele traducir como engendrado, no creado, pero en la versión original de la Vulgata latina se dice así, genitum non factum, o sea, engendrado, no hecho. O sea, no es algo que nosotros construyamos, un concepto. Y sin embargo, sí que construimos con conceptos todo lo demás. Los juicios, los razonamientos y, por supuesto, el lenguaje. El lenguaje es un constructo, y además un constructo arbitrario, en cierto modo, convencional. Nos ponemos de acuerdo entre los hablantes, o los que ya hemos aprendido la lengua sin decidirla, asumimos pragmáticamente un acuerdo al que han llegado otros antes que nosotros, ¿no? Pues de llamar mesa, o sea, con esa voz, con esa fonación, pues al objeto que tengo delante, o si somos ingleses, pues table, o si somos alemanes, Tisch. Bueno, pues eso es una cuestión que hacemos nosotros, o hacemos entre nosotros. Me parece que es muy importante comprender que en la operación más simple de la mente, que es concebir, o sea, el entendimiento conceptual, efectivamente hay una inmediatez, mientras que en todas las demás operaciones lo que nosotros hacemos es poner medios, o sea, construir en el fondo representaciones. Ya no es la presencia inmediata de la índole, de la esencia de las cosas en mi concepto, sino que son representaciones que yo construyo y que teóricamente apuntan a lo representado. Dicho de otra manera, en el concepto, en cierto modo, es la realidad la que me habla directamente, mientras que en todas las demás operaciones soy yo el que hablo de las cosas. Soy yo el que me pronuncio sobre las cosas. Y ahí cabe plantear si ese pronunciamiento mío, si lo que yo digo de las cosas, efectivamente es leal, es fiel a lo que las cosas
dicen, siendo, y que se manifiesta de una manera inmediata e inerrante, infalible en el concepto. Hay dos formas, digamos, de aprehensión de la realidad que son inmediatas. O sea, son dos formas de dárseme la realidad cognoscitivamente de forma inmediata, que es en el sentido, o sea, la visión, en el ver, digamos, algo se me da de forma inmediata. Y además la objetividad de la visión, por decirlo así, es prácticamente inerrante. Eso no quiere decir que yo no pueda tener visiones, o sea, que yo no pueda ver cosas que no tengo delante. Porque el objeto del sentido de la vista no es la realidad de las cosas, sino la apariencia. O sea, yo puedo tener una visión, y a veces tengo visiones en sueños, o no sé, esto que se dice del espejismo, ¿no? Pues cuando vas por el desierto y a lo mejor pues la sed, yo no sé muy bien explicar por qué mecanismo psicológico ocurre una cosa tan curiosa, pero vamos, se sabe que esto, ¿no? Pues la sed acumulada en los que van caminando por el desierto puede ponerles visualmente delante, en forma de espejismo, pues yo qué sé, un río, o un pantano, o un lago, o un pozo donde pueden apagar su sed, ¿no? Bueno, evidentemente eso es una visión, pero en sentido estricto la visión es inerrante, incluso en esos casos. Porque el dato visual siempre es la apariencia de algo. O sea, es que parece que hay ahí algo, ¿no? O sea, cuando yo meto este bolígrafo en un vaso de agua, si lo miro con algo de perspectiva, con un poquito de perspectiva, lo veo torcido. O si meto el remo, ¿verdad? Pues en el mar, voy remando en una barca, y cuando lo meto, pues la refracción de la luz, pues efectivamente puede hacerme ver el remo torcido. Pero en sentido estricto, el sentido de la vista no me engaña cuando lo veo torcido. El dato visual es la apariencia. Y es verdad que el remo metido en el agua parece torcido. El error no está en la vista, el error está en el juicio que se deja llevar acríticamente del dato visual sin contrastarlo, por ejemplo en ese caso, con algo que yo podría saber que es la ley física de la refracción de la luz, si yo hubiese estudiado óptica, pues efectivamente, si yo me dejo llevar acríticamente sin tener en cuenta lo que yo podría saber de óptica, por la pura apariencia sensible que tengo delante, y digo, dado que lo veo torcido, es que está torcido, entonces es cuando incurro en el error. Pero el error no es de la vista, el error es del juicio. La vista no se equivoca, porque el dato visual es la apariencia exterior. Y en eso hay inerrancia total. También hay una inmediatez y por tanto una inerrancia en el concepto. O sea, el dárseme directamente, inmediatamente, la índole de algo, cuando lo entiendo conceptualmente, cuando lo concibo, efectivamente es inerrante, es una pura objetividad. Mientras que en todas las operaciones, todas las otras operaciones que mencioné en la clase anterior, pues efectivamente el sujeto va tomando una distancia progresivamente mayor del objeto, de la cosa, y va introduciendo entre medias cosas que yo hago o que yo digo más allá de lo que la realidad inmediatamente me dice
en su apariencia visual o en su realidad conceptual, o sea, en su índole, ¿no? Por ejemplo, cuando yo juzgo, en cierto modo me pronuncio yo sobre el ser marrón de esta mesa. Esta mesa es marrón. Y ese juicio puede ser verdadero o puede no serlo. Si yo uno con conceptos lo que en la realidad está unido, pues efectivamente mi juicio es verdadero. Si yo digo, esta mesa es marrón, estoy uniendo en mi mente el concepto de esta mesa con el concepto de marrón, estoy predicando el ser marrón, el ser mesa, en forma tal que esa unión que yo hago en mi mente de esos dos conceptos se corresponde con una unión real extramental, fuera de mi mente, entre el ser marrón y el ser esta mesa. Esta mesa que tengo aquí delante, ustedes no la ven, pero yo sí, es marrón, ¿no? Y a la inversa, si yo uno en mi mente índoles que fuera de mi mente están desunidas, pues entonces hago un juicio que es falso. Si yo digo, esta mesa es negra, estoy uniendo en mi mente mi concepto de esta mesa con el concepto de ser negro, de negro, siendo así que esta mesa efectivamente no es negra, ¿no? O igualmente a la inversa, si yo separo en mi mente lo que en la realidad está separado, pues hago un juicio en verdadero. Yo digo, esta mesa no es negra. Pero si yo separo en mi mente lo que en la realidad está unido, si yo digo, esta mesa no es marrón, pues entonces también hago un juicio falso, ¿no? Pero ya la verdad y la falsedad lógica es posible cuando el sujeto ha tomado una distancia crítica mínima de las cosas de las que habla. O sea, es más mi hablar sobre ellas que lo que ellas me dicen siendo, que eso me lo dicen de forma inerrante, infalible en el concepto. Y más distancia aún tomo cuando en vez de juicios lo que hago son discursos, o sea, enlazar unos juicios con otros. Y más distancia aún tomo de las cosas cuando hablo de ellas, no simplemente cuando pienso sobre ellas o pienso en lo que son o qué son o en cómo son, sino que, bueno, la verborrea, por decirlo así, tiene el peligro de que puede acabar siendo pues, un lenguaje autotélico, es decir, un lenguaje que se dice a sí mismo como lenguaje, que ya no habla a las cosas o no habla de ellas. Aquí se pone de manifiesto la diferencia entre la presencia y la representación. La presencia de la realidad en mí es el concepto, mientras que todas las otras operaciones en el fondo suponen el facturar o el construir yo ciertas representaciones de las cosas que están en mí. Evidentemente, mi juicio, o sea, el ser mesa de esta mesa está en ella. El ser marrón de esta mesa está en ella. Pero el juicio en el que yo uno los conceptos de mesa y marrón atribuyendo o predicando el segundo del primero, esta mesa es marrón, ese juicio está en mí, no en la mesa. Evidentemente es un juicio que se refiere a la mesa y que puede referirse con lealtad, cuando es verdadero, es un juicio leal. Yo digo en mi mente o con mis juicios, digamos, lo que la realidad dice siendo, pero también puede ocurrir lo contrario, que yo diga lo que la realidad no dice, o lo contrario de lo que ella dice, ¿no?
Y más aún cuando efectivamente pasamos al discurso racional y cuando ya pasamos a la discusión, al lenguaje. En todos estos elementos que ya están más allá del concepto, lo que hay es representaciones. O sea, no presencia directa, inmediata de la realidad, sino ciertas cosas que teóricamente apuntan a la realidad, pero que en el fondo son canales que yo he interpuesto, son mediaciones mías que me pueden efectivamente conducir a ella o me pueden desviar de ella. Esta es, claro, ya la cuestión de la verdad del conocimiento, que es un tema del que hablaremos en otra sesión, ¿no? Pero quisiera señalar a partir de esto que efectivamente todas las representaciones, claro, implican una cierta semejanza con la realidad que supuestamente representan. Son como embajadas de la realidad en mí, ¿no? Pero claro, son espejos, son especies. Toda semejanza, toda especie, todo espejo, puede llevar a la especulación, al juego de espejos. Efectivamente, puede irse complicando cada vez más y hacer más abstruso, difuso, incluso obtuso el camino entre el sujeto y el objeto. O sea, evidentemente las representaciones que yo me hago de las cosas son representaciones de las cosas y por tanto se refieren a ellas. Pero se pueden referir bien o mal, igual que un espejo puede reflejar con fidelidad o puede deformar, por ejemplo, si es cóncavo o convexo, o si está mal pulido, o si está cromatizado, pues entonces no refleja con fidelidad, aunque algo refleje. Tomás de Aquino decía que toda semejanza incluye desemejanza. Si dos cosas fuesen tan semejantes entre ellas que no hubiera ninguna desemejanza entre ellas, pues no serían dos, sino una y la misma. Por lo tanto, no sería semejanza. Toda semejanza siempre es una comparación entre dos. Por lo tanto, para que sea una real semejanza, tiene que incluir algo desemejante. Y esto es lo propio de las representaciones. Las representaciones apuntan a la realidad y nos dirigen con mayor o menor eficacia hacia ella, pero en la medida en que no son esa realidad. Y por tanto, cabe plantearse el problema de si realmente representan, o sea, si realmente nos llevan, nos dirigen hacia las cosas, por el contrario, nos separan, nos distancian, nos alejan de ellas. ¿Qué hay de mí en lo que conozco? Esto es un viejísimo problema filosófico. Incluso también se ha planteado pues, en la física, toda la cuestión de la relatividad, de Einstein, ¿no? ¿Qué hay de mí en lo que conozco? O sea, ¿qué es lo que yo proyecto de mis propias representaciones mentales en las cosas que conozco? ¿Y qué hay de lo conocido en mí? Pues, ¿qué hay de lo conocido en mí? Es lo que hay de concepto. Mientras que lo que hay de mí en lo que conozco, o sea, lo que yo proyecto sobre las cosas al conocerlas, es justamente todo lo demás que no es concepto. O sea, todas las representaciones. Hay una tesis filosófica que ha tenido diversos avatares, digamos, diversas formas de
representación a lo largo de la historia del pensamiento filosófico y que algunos autores conocen como representacionismo, y que fundamentalmente lo que afirman es que lo que nosotros conocemos no son las cosas, sino precisamente nuestras representaciones de ellas. Es como quien dice, lo que nosotros vemos son visiones, o lo que nosotros vemos en el fondo son lo que nosotros hacemos al decir las cosas. Lo que nosotros conocemos no es el mundo, sino cómo nos lo contamos nosotros. Nuestros constructos mentales, nuestras representaciones. Y evidentemente las representaciones de las cosas no están en las cosas, están en nosotros. O sea, mi visión de esta mesa no está en la mesa, está en mí, que soy evidente. Igual que la verdad de mi juicio, cuando yo digo esta mesa es marrón, pues está en mí, no en la mesa. O sea, en lo que hay en la mesa es el ser marrón de la mesa. Pero la verdad de ese juicio está en el juicio, no en la mesa. La verdad es la verdad lógica, por lo tanto, la verdad del logos humano. Bien, voy a dejar, porque no me da tiempo ahora, para una tercera sesión, la exposición sucinta de esta tesis con la que quiero confrontarme. O sea, voy a intentar plantear algunas objeciones a la tesis del representacionismo, a la postura filosófica que ha sido defendida por algunos filósofos muy listos, pero que a mí no me convencen, según la cual nosotros no conocemos las cosas, sino que conocemos nuestro conocimiento de ellas o nuestra representación de ellas. Bien, pero eso va a necesitar una tercera sesión. Hasta la próxima.